estas 7 a 9 preguntas que está enviando el presidente de la República son prácticamente en contraposición a las 4 que le eliminaron de las 8 primeras que se envió en el paquete primero, ¿sí? Y que obviamente están un poco mejor redactadas, digámoslo así, pero eso no quiere decir que estén bien. Y yo estoy seguro que la Corte... Están mejor en el texto. En el texto, y estoy seguro, yo no sé, en realidad hay veces que no entiendo. Por ejemplo, hay esta pregunta que se refiere a este registro, ¿sí?, de personas que han estado vinculadas a delitos sexuales, y que obviamente tal vez el espíritu de la pregunta es correcto, tratar de que esa gente no tenga en algún momento vinculación con niños o jóvenes, a sabiendas que hay un pasado judicial. ¿Pero eso es necesario hacerlo en pregunta, doctor? Aquí hay una cosa, se necesitaba hacer una reforma parcial. ¿Por qué? Porque en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución dice que nadie puede ser discriminado y entre sus ítems por el pasado judicial. Al estar generándose un registro alterno de personas que están vinculadas con delitos sexuales, automáticamente se está generando un proceso de posible vulneración de derechos, ¿ya? Entonces la forma correcta era una reforma parcial al artículo 11, numeral 2 de la Constitución, no una enmienda constitucional. Aquí hay una cosa clara: la enmienda y la reforma parcial. La enmienda simplemente es un cambio, como un maquillaje, no de forma, bueno, digámoslo de forma, una coma, una S, cosas simples, o sea, realmente sencillas. Mientras que una reforma parcial es la modificación en sí del texto, ¿ya? Y obviamente ahí se debe modificar el texto constitucional. ¿Y no haría falta mandarlo a consulta popular? O sea, obviamente tiene que ir a referéndum, regresa a la Asamblea, es aprobada mediante votación y regresa a un referéndum ratificatorio, tal como se hizo de forma correcta el tema de las bases militares, que primero nos consultaron, pasó a la Asamblea, se dieron los 2 debates, hubieron los votos necesarios y ahora están preguntando para ratificar lo que ya se preguntó en primera instancia. Algo así se debió hacer. Por ejemplo, hay otra pregunta, ¿sí?, que fue dada de baja en el primer paquete respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que buscaba eliminar. Buscaba eliminar. Al eliminar, se rompe la estructura constitucional del órgano de transparencia y control social que lo encabeza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, en la nueva pregunta, ya no se elimina, simplemente se le quita facultades y esas facultades van a la Asamblea Nacional. La de designación de autoridades. Pero hay una cosa que a mí me causa un poco de extrañez, es que se vuelve a topar el tema de posibles concursos, pero ahora que lo maneje la Asamblea. A ver, si el problema de la designación de autoridades son los famosos concursos, ¿sí?, no de ahora, sino de toda la vida, donde lastimosamente entran los peorcitos o los que quieren que entren, ¿ya? Mientras que cuando en su momento el Congreso... Exacto, o sea, de méritos no hay tal, y no ha habido, creo que hasta ahora son muy pocos, contados con los dedos de la mano, los concursos que en realidad han sido transparentes en el Ecuador, ¿ya? La mayoría son a conveniencia. La mayoría son a conveniencia. Y mire, yo creo que si se le quita la facultad de designación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se le regresa a la Asamblea, debe hacerse como era antes en el Congreso Nacional, que se enviaba una terna y esa terna era el que tenía los votos, llegaba a ser contralor, fiscal general y lo que sea. Pero no hay el antecedente de Poli, por ejemplo. Exacto, es que mire, hay una cosa cierta. Mire, para atentar 7 personas es fácil. Para atentar a 151 es más difícil. No digo que sea imposible, pero es más difícil. Entonces, muchas de las veces, ¿qué pasaba en el Congreso Nacional? Que sí, no iba la persona que querían, pero ponían a la persona, entre comillas, más idónea y menos corrupta o más transparente, ¿ya? Ese consenso a la final terminaba existiendo. Pero en los concursos usted sabe que no es así.
muchas de las veces esas famosas entrevistas que están dentro de los algunos pasos que se dan dentro del concurso, en esas entrevistas, las personas que quiero que ganen, le pongo 30 sobre 30. Y la que quiero que no gane, a pesar que sea bueno en la entrevista, digo que salió mal. Toda esa conveniencia. Entonces, yo creo... ¿Qué significaría, doctor, que entonces no hay forma de yo creo que ahí creo que habría un gatopardismo en ese particular. Ya. Todo cambia para que nada cambie. O sea, todo cambia para que se Ya. todo, claro. Entonces, bueno, eso es una especulación, esperemos que no sea así. Pero en esta modificación, en esa pregunta, creo que ahí sí va a pasar, porque no va a cambiar la estructura constitucional, va a seguir existiendo esa institución, aunque no sirva para nada como nunca lo ha servido, ya ahora con más razón, porque no van a tener facultades algunas, simplemente van a estar ahí reuniéndose, una reunión de amigos cada semana para tratar yo no sé qué, pero actividades en sí no van a tener. O sea, las principales que por orden constitucional le deberían cumplir, exacto, ya no lo va a hacer. ya no lo van a tener, porque van a regresar al legislativo y ahora el legislativo va a ser el encargado de hacer los procesos. Ya. Cuando yo creo que eso tampoco debería ser, sino simplemente enviarse la terna y mediante votación escoger el hombre o la mujer que tenga los votos y que tenga las cosas más favorables. Ya. Eso por un lado. Se vuelve a topar el tema de la decisión constitucional respecto de las votaciones en referencia a los proyectos que envíe el Ejecutivo. Y ya tendrán que tener más. 6 de los 9, ya, dice ahí. ¿Antes era cuánto, doctor? O sea, la mayoría. Simplemente que existan los 5 votos, ya hay mayoría, ¿no es cierto? Ya hay mayoría. Ahora dice que tiene que haber uno más adicional para que sea negada, ¿sí?, una decisión de tipo ejecutiva, que puede ser un proyecto de ley o un decreto ejecutivo, ¿ya? Pero ahí volvemos a caer en lo que hemos criticado de la Constitución del 2008, que es hiperpresidencialista. Son demasiadas cosas a favor del Poder Ejecutivo y eso es lo que hemos criticado, no de ahora, sino de toda la vida, desde que está la Constitución vigente desde el 2008, ¿ya? Entonces, yo creo que esa pregunta no va a pasar, ¿sí? No va a pasar, así como no pasaron algunas otras de las preguntas anteriores. Ahora también se modifica el tema de los casinos, ¿sí? En la primera pregunta no pasó esa en particular. ¿Por qué? Porque no era clara. No era clara en qué sentido. Era muy grande. Ahí también se creaba un impuesto, ¿sí? Yo creo que es necesario que exista nuevamente la apertura de casinos, porque en el tiempo de Correa, cuando en esa consulta pendeja, perdónenme la expresión, se dejaron o se eliminaron más de 25,000 empleos directos. Algunos hablan de que ahí podría ser el escenario perfecto para la lavado de... Oiga, pero si tenemos ¿cómo se llama?, las apuestas en línea, todos los días, todos los fines de semana en los partidos, tanto nacionales, extranjeros y en todo, y ahí nadie dice nada, ¿ya? Y el dinero está fugando encima de todo, ni siquiera se está quedando aquí en el país. Y en el tiempo de Correa, que fue en la consulta en el 2011, si no me falla la memoria, esos dineros que entraban a los casinos, ¿sí?, eran auditados por la UAFE. Lo mismo puede pasar ahora, que la UAFE se encargue de auditar todos los dineros que ingresan a los casinos para que sea dinero de plata bien habida, ¿sí?, y que sobre todo pueda generar fuentes de trabajo. El Ecuador lo que más necesita es empleos en la actualidad, ¿ya? Y no podemos darnos el lujo por criterios antojadizos en ese entonces de Correa que no se ve. Yo creo que esa pregunta debería de pasar, y con las reformas que se le ha hecho en la actualidad, yo creo que esta ahora sí va a pasar sin ningún problema. Igual la del Consejo de Participación Ciudadana también va a pasar, porque ya no hay una ruptura de la estructura de la Constitución. ¿Qué otra pregunta? La de este registro, creo que esa no va a tener un buen final. También la pregunta que habla de la posibilidad de que existan más votos en contra para que se dé. Eso es de tema de reforma de referéndum. Exacto, son de referéndum, exactamente. Porque hay otras de consulta. De consulta popular. Que la consulta popular son solo enmiendas. Ya.
que se manda enseguida a tramitar. Pero los referéndum tienen que haber primero el referéndum aprobatorio, esto pasa a la asamblea, 2 debates, votación y regresa a que el pueblo ratifique o niegue. ¿Ya? Exacto, como sucedió con la Constitución de 2008 y como está sucediendo ahorita en esa reforma parcial al artículo 5 de la Constitución respecto a las bases militares. Y estoy seguro que ese también va a ser aprobada en el referéndum, porque la gente necesita y grita seguridad. Sí, doctor, hay una pregunta en la cual como que tiene dedicatoria el expresidente Correa, es la de que no podría participar una persona que haya sido sentenciada. No, lo que dice específicamente, exacto, que no aparezca en la campaña ni voz ni imagen de personas que hayan sido sentenciadas por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y un montón de cosas más. Parece una pregunta con dedicatoria, pero ¿cómo lo va Totalmente. Es una pregunta con dedicatoria a alguien específico. Pero mire, hay una cosa cierta, las leyes no se hacen de forma personal. Ya tuvimos este penoso caso en la época, en el año 75, si no me equivoco, en el regreso a la democracia, cuando no se le permitió a Saad Bucarar ser candidato, porque los militares prohibieron que los candidatos no podían ser no podrían ser candidatos a la presidencia de la República los que sean hijos de padres extranjeros, ¿sí? A pesar de que hayan nacido en el Ecuador. Esa era una resolución con dedicatoria para Saad Bucaram, porque si él hubiera sido candidato en ese entonces, él era presidente. Viendo esa negativa, entró el señor Roldós, ¿sí? Jaime Roldós Aguilera, que terminó siendo presidente de la República. Entonces, esta va a ser legal. Y hay una cosa cierta. Pero por sentido, doctor, no debería una persona que está así consentida. O sea, lógico. Y no debería porque... Exacto. Es un tema ético, es un tema de moral. Pero aquí en el Ecuador, la ética y la moral está más pisoteada que mandada a hacer. Al grupo delictivo de la Revolución Ciudadana poco o nada le importa que su principal sea un delincuente contumaz, ¿sí? Investigado no solamente por concusión, enriquecimiento, sino hasta por asesinatos, como es el tema de Villavicencio, ¿sí? Ir ligado a narco instituciones como las FARC, las Fronteras Norte y mil cosas más. Eso poco o nada le importa al ecuatoriano fanático respecto de la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Lo que se va a hacer en el caso de que esta pregunta vaya a pasar, obviamente es el hecho de que va a estar enfocada a la no presencia de voz o imagen de un delincuente, cualquiera que sea incluido el que estamos tratando. Claro, porque es como para que también va a futuro. Doctor, ahora la pregunta final quizás es, por todo lo analizado, ¿es necesaria esta consulta? ¿Cómo lo define usted? A ver, todas las oportunidades que se le pueda preguntar al pueblo del Ecuador son importantes. La intención, claro. La intención es el hecho de que exista un proceso donde el soberano se exprese profundamente. Pero también es cierto una cosa, la respuesta que da el país a esta consulta como a todas las anteriores es más relacionada a la aprobación que tienen a la persona que la está presentando. Si tiene respaldo, gana, y si no tiene respaldo, mire, pierde. el presidente Lasso hizo una consulta en el 2023 con preguntas valideras, importantes. Una de ellas decía que se reduzca el número de asambleístas. La gente le preguntaron, ¿y qué? Votó no. Pero no porque la pregunta era mala, sino votó no a la gestión del proponente. También hablaba del tema de bases militares y también le negaron. Y ahora al presidente Noboa le aceptaron. Entonces, la lectura es fácil. La gente no vota por la pregunta porque muchas veces ni la analiza, ni la estudia, ni le importa. Sino vota a favor o en contra de alguien. ¿Y el gobierno es un tema de medición de popularidad? ¿No? También lo hará porque va de legitimarse y verse en las elecciones seccionales que están a la puerta de la esquina. Eso también les permitirá tomar decisiones respecto de cómo andan. Obviamente los últimos sondeos dicen que el presidente está sobre el 50%. Pero no sabemos de hoy a mañana o de aquí a un año cómo estará.
¿sí? Hay cosas importantes que el gobierno ha hecho y hay cosas que también están rayando en lo que la gente votó, que no quería que se dé y que ahora perciben que se está dando, ¿sí? Entonces, creo que tiene que el presidente enfocarse en eso. Yo sé que el país es uno de los países más ingobernables, creo que no de la región, sino del mundo, porque somos súper, en eso somos maestros, dijo los ecuatorianos, pero lo que sí es cierto es que las acciones que se tomen, esperemos sean las que vayan encaminadas a que el país salga del atolladero en el que nos encontramos.